Hermanos, mi deseo es de que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante y es justamente la celebración que se está llevando a cabo el día de hoy conmemorativa a las 7 palabras. Digo, según la tradición, Jesús murió alrededor del día viernes a las 3 de la tarde, justamente por eso está programada como tal esta transmisión. Y yo creo que es muy importante hacer referencia al tema de las festividades, hacer referencia al tema de lo que representa pues como tal la Semana Santa. Digo, principalmente porque hoy en día nos hemos visto muy enredados, nos hemos visto muy influenciados por esta corriente secularista de tomar festividades de un origen cristiano, paganizarlas o deconstruirlas. Por ejemplo, la Navidad, llámese, no sé, Día del Niño, Día del Padre, Día de la Madre, etcétera. Y veo que gran parte del marketing se está destinado a menospreciar o a deconstruir ahora sí que el término de lo que representa la Semana Santa. La Semana Santa, más allá de ser una semana de conmemoración, de meditación, de reflexión acerca del sacrificio de Cristo en la cruz, se ha convertido lamentablemente en una especie de periodo vacacional. Incluso la playa a veces se vuelve más un símbolo de Semana Santa que otra cosa. No digo que esté mal vacacionar o aprovechar para descansar en estos días, pero lo que digo es de que el tema principal tiene que ver justamente con eso, con la conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo, que es algo fundamental para la fe cristiana. Que Cristo haya venido, muy bien, lo recordamos. Que Cristo haya muerto, obviamente que lo honramos, pero realmente lo que celebramos es su resurrección. Y para que obviamente pudiera haber resucitado, tuvo que haber muerto primero y después, pues obviamente, venido, ¿verdad? Como tal a este mundo. Entonces, como tal, vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de las 7 palabras, que yo creo que es muy importante meditar en ellas y también creo que es muy importante no olvidar nuestras raíces y no olvidar también aquellas tradiciones positivas. Hay tradiciones de hombres que se pueden quitar o incluso que son negativas, pero hay tradiciones que efectivamente son elementos positivos que nos ayudan a reforzar nuestra identidad como cristianos y a su vez sirven como una especie de pegamento social como comunidad que somos. Entre ellos, en este caso, la cuestión del culto de las 7 palabras, la actividad de las 7 palabras a las 3 de la tarde, que creo yo que tiene que ser algo, es algo que tiene que conmemorar y que se tiene que hacer en todas las iglesias, justamente como una especie de conmemoración especial, hacia lo que estamos recordando el día de hoy. Entonces la primera palabra está ahí en Lucas 23:34, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Aquí prácticamente vemos una palabra de perdón, una palabra profunda, una palabra que va más allá del clásico perdón humano. Es decir, Jesús va más allá de decir, bueno, tal persona me lastimó, me dañó, bueno, te perdono. No, Él está perdonando tanto a aquellos líderes religiosos de su pueblo, que su supuesta cercanía a la escritura debiera haberlos conmovido o debiera haberlos movido a indagar un poquito más acerca de la identidad del Mesías, pero no. Resultó que estaban tan metidos en su tradición humana, estaban tan metidos en los lujos, tan metidos en sus tradiciones de hombres, que no vieron lo que estaba pasando, no vieron lo que estaban haciendo. Y Jesús estaba pidiendo perdón por ellos, pero también estaba pidiendo perdón por los romanos, que estaban literalmente pues apostando su ropa ahí al lado de él, ¿verdad? Mientras él estaba ahí agonizando, ahí sufriendo. Y aquí vemos cómo Jesús, en la persona de Jesús, del Hijo, se cumple se cumple a rajatabla como tal la ley. Él ha sido el único que en su momento pudo cumplir toda la ley, de Moisés. Él vino a cumplir la ley y la vino a su vez. Él mismo dijo, no vine a abrogar sino para cumplir. Y ya estaba profetizado ahí en Deuteronomio que como tal la ley de Moisés iba a ser en su momento finalizada, iba a ser concluida y llegaría un nuevo periodo, que es el periodo de la gracia, que es el cual estamos viviendo el día de hoy.
Entonces esta primera palabra es una palabra de perdón por la humanidad. Es una palabra de perdón por todos y cada uno de nosotros, que tanto aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo, tanto por aquellos que no, tanto por aquellos que pues lamentablemente siguen encadenados al pecado, aquellos que siguen aferrados a la maldad, a su propio pensamiento pecaminoso, y Jesús pidió perdón por ellos. Entonces esta primera palabra creo yo que es muy relevante, el perdón, en un mundo cada vez más rencoroso, un mundo cada vez más polarizado, lleno de ira, lleno de conflicto, de guerra, de muerte. Creo yo que el perdón que principalmente Cristo nos ha dado es fundamental, y uno como cristiano pues sí tiene que practicarlo y tiene que llevar a un accionar concreto y directo. No es simplemente decir, bueno, pues yo, ok, bueno, ya perdono a tal persona, pero pues igual y una venganza como que no estaría nada mal, ¿no? La Biblia es muy clara en ese sentido. Mía es la venganza, dice el Señor. Es difícil perdonar. Por eso, pues, por ahí dice ese famoso dicho, errar es humano, pero perdonar es divino. Y es cierto. Pero como hijo de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia, tenemos que expresar o tenemos que seguir aquellos mandamientos, aquellas directrices expresadas por el maestro al cual pretendemos seguir, que es Jesucristo, ¿verdad? Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí en Lucas 23, 43, ahí Jesús le dice estas palabras a uno de los ladrones que estaban ahí a su lado. Aquí dice que es el que estaba por ahí a la derecha. Y aquí vemos algo muy importante, ¿verdad? Que en esta palabra hay una especie de palabra de restauración. Aquí Dios expresa, bueno, Jesucristo expresa un amor por la humanidad y a su vez expresa misericordia, ¿sí? En este sentido expresa estas palabras porque, pues bueno, había dos ladrones, ambos merecían estar ahí. La Biblia no dice específicamente por qué merecían estar ahí. No era un crimen menor, porque la cruz como tal era un crimen que se aplicaba, un castigo que se aplicaba solamente a los peores criminales. Así que en este punto, pues ambos cometieron algo terrible, estaban ahí padeciendo, y Jesús le dice esta palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Entonces aquí nos muestra que efectivamente mientras haya vida, mientras estemos en este mundo, aún hay oportunidad de reconciliarnos con Dios. Entonces, toda aquella persona que sienta un vacío en su vida, sienta que algo le falta, que su alma anhela algo que en este mundo no puede encontrar, pues le insto a que se acerque a Dios, a que empiece a comunicarse con Dios, porque justamente es lo que hace este ladrón. Este ladrón ve que su compañero empieza a injuriar a Jesús y le dice: bueno, si eres el Hijo de Dios, sácanos de aquí. Y bueno, primeramente tú, ¿verdad? Bájate de la cruz, y pues ya que estás en eso, bájanos también a nosotros. Entonces el otro le dice: oye, pues estás viendo que merecemos este castigo y te pones todavía a hacer esto. Ya al final le dice a Jesús: bueno, Jesús, pues acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, sé que no merezco misericordia, sé que no merezco perdón, pero pues lo único que puedo hacer es pedirla, ¿verdad? O sea, es lo único que me queda. Entonces Jesús muestra esa misericordia, muestra ese llamado a salvar a la humanidad, y le dice: no, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿verdad? Hoy, ¿sí? La tercera palabra, mujer, ahí tu hijo, está ahí en Juan 19, 26, 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente, dijo a su madre: mujer, ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es una palabra principalmente de restauración familiar. Como tal, ha habido muchos debates, no vamos a entrar ahorita en eso porque no es la intención, acerca de cómo llamar a María, que el famoso término en griego, Theotokos, madre de Dios, o no era madre de Dios, etc. No importa eso ahorita. Lo que importa es de que en esta palabra, bueno, Jesús se dirige a María no como madre, se dirige a ella como mujer. Si le dice: mujer, ahí tu hijo, hablando acerca de Juan, y a Juan le dice: Juan, pues mira, ahí está tu madre. O sea, es decir, Juan presumiblemente era el más joven del grupo de Jesús, de los discípulos. Presumiblemente, pues sí, se había distanciado de su familia por seguir a Jesús.
Y también vemos que pues también María en su momento estorbó en cierto sentido el ministerio de Jesús. En su momento la Biblia nos dice, cuando ellos van a visitarlo, tanto María como sus hermanos, le dicen, oye Jesús, pues aquí está tu madre, aquí están tus hermanos. Y él dijo, no, pues mi madre y mis hermanos son los que escuchan mi palabra, ¿verdad? Dando a entender que su gente genética pues no estaba convertida, o no lo había seguido, no lo había creído. Incluso alguien una vez le dijo, Jesús, no hombre, Jesús, bendito el vientre que te trajo al mundo. Y dijo, no, bendito los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Entonces, muy presumiblemente sí, o sea, es decir, a Jesús pues obviamente tuvo una familia que no le creía, una familia que no lo apoyó, y presumiblemente muchos de los apóstoles también tuvieron problemas con su familia por seguir a Cristo. Entonces, una relación muy importante y muy profunda que la Biblia nos demuestra desde el inicio es la cuestión de la familia. Desde que la Biblia nos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Desde ahí vemos cómo en este momento pues ya se empieza a gestar la idea de familia. Y Dios creó la familia, o sea, es una creación de Dios tanto el matrimonio como la familia. Y es a través de la familia que puede haber, primeramente, pues humanidad, puede haber cultura, puede haber como tal una sociedad. Y a su vez es a través de la familia que Dios se ha propuesto bendecir a la humanidad, ¿verdad? Incluso por ahí dice la Biblia, cuando Dios le dice al patriarca Abraham, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, pues María era viuda. Sí, la Biblia nos dice que Jesús tenía hermanos, pero vaya, no dicen exactamente cómo se comportaban o cómo eran sus hermanos. Muy presumiblemente, pues tal vez eran rebeldes, tal vez pues eran un problema, por así decirlo, para María, por lo que pues muy presumiblemente Jesús quiso utilizar a Juan pues para bendecir a su familia, en este caso familia natural, y a su vez pues que ellos vinieran al camino, que la Biblia nos dice que bueno, esto rindió fruto, porque después vemos a Santiago, hermano de Jesús, o Judas, también hermano de Jesús, que están en la iglesia, incluso escriben epístolas universales. Santiago se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén, incluso Santiago se convierte en un hombre respetado por la comunidad judía, respetado por fariseos, por judíos conservadores. Y pues bueno, tal vez a través de Juan pues Dios quiso darle ese descanso a María, que pues a su vez, sea como sea, pues ella sufrió, y ella parió a Jesús, es la paridora de Dios. Entonces ella lo parió, muy posiblemente también pues, le haya dolido, ¿verdad?, de todo lo que pasó, y por lo tanto Dios usó a Juan para sanar esa herida como tal. Y bueno, la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, está ahí en Marcos 15:34, ¿sí? Esa prácticamente es una palabra de auxilio, una palabra de ayuda. Y en esta palabra pues Jesús está ahí cumpliendo una profecía. Y aquí nos muestra como tal un sentimiento de soledad, pero no solamente una soledad física, sino una soledad espiritual. Porque cuando Jesucristo estaba, o Él exclamó estas palabras, Él tomó en sí la maldición de todos los pecados de la humanidad. Él fue el medio mediante el cual nos hemos ido o podemos reconciliarnos para con Dios. Entonces, cuando Él exclama esto, Él está exclamando, Él está diciendo que prácticamente pues Él está tomando todos los pecados de la humanidad y está sufriendo también los efectos de la ley de Moisés. Recordemos que Él dijo, vine a cumplir la ley, no a abrogarla, y por el cumplimiento de la ley también decía que sin sangre no hay remisión de pecados. O sea, es decir, Jesús literalmente estaba tomando los pecados de la humanidad y estaba ofreciendo su vida en cambio de ellos. En todo el Antiguo Testamento vemos cómo primeramente había sacrificios de animales, se ponían la mano sobre el animal y mediante este acto los pecados, por así decirlo, pasaban al animal y se cubrían mediante ese sacrificio expiatorio. Incluso en muchos de los casos el sumo sacerdote incluso también cargaba el sumo sacerdote y los sacerdotes con el pecado del pueblo. Entonces Jesús, como este sumo sacerdote perfecto, como este cordero de la Pascua, estaba no de una manera simbólica, sino de una manera real y literal, estaba tomando los pecados de toda la humanidad y estaba pagando por ellos. Prácticamente por eso Él demuestra, Él da esta palabra de ayuda, esta palabra de desamparo, en la cual muestra justamente el dolor que representa el sufrir por los pecados, vaya, de la humanidad. Y creo que uno como cristiano, cada vez que peca, cada vez que uno
comete un error tiene que dolerse profundamente por ofender principalmente a Dios. Lamentablemente hay mucha gente que cuando peca le duele más o le puede más el qué dirá la gente, el qué dirán los demás si se enteran que anda haciendo lo malo, pero no saben que a pesar de que no los vea el que está enfrente, el de al lado, el de atrás, arriba siempre hay alguien que los está viendo. Y cada vez que una persona peca, cada vez que uno comete un error deliberado en contra de la voluntad de Dios, no es a otra persona a la que estamos ofendiendo, sino que estamos ofendiendo el sacrificio de Cristo, ¿sí? Por eso, y también va justamente con esto, creo que también es una falta de respeto no guardar la seriedad que ameritan ese tipo de conmemoraciones, no festividad, una conmemoración, ¿sí? Porque Jesucristo dejó pocos mandamientos. Él dijo, bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y los profetas. Pero también Jesús dejó un mandamiento que es guardar justamente la comunión, o lo que los evangélicos denominamos como la Santa Cena, el partimiento del pan, el vino, que es jugo de uva, que representa también ese sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces uno como cristiano tiene que entender que, bueno, no guardamos o para nosotros no son sacramentos todo aquello que la Iglesia de Roma denominó en su momento, pero sí guardamos este elemento muy especial, este mandato de Cristo directo de conmemorar el partimiento del pan cuando Él venga. Bueno, hasta que Él venga, más bien dicho, ¿sí? Así como que Dios liberó al pueblo de Israel y conmemoran la Pascua, Pesaj, hasta el día de hoy, también así uno como cristiano tiene que conmemorar esa Santa Cena de Jesucristo todos los domingos de resurrección, o incluso en el culto de 7 palabras, independientemente, pero se tiene que hacer, ¿sí? Porque es un mandamiento directo de Jesucristo. Si en tu iglesia no hacen esto, salte de ahí, ¿sí? Porque pocas son las cosas que Jesucristo nos dejó, y hacerlo a un lado simplemente porque es una tradición o que ya pasó de moda es sumamente peligroso y lamentablemente demuestra hasta qué grado muchas iglesias se han corrompido y ha entrado esta corriente progresista, posmodernista, de menospreciar todo aquello que está expresado en la Biblia y reemplazarlo por un relativismo de que solamente vamos a hacer aquello que nos hace sentir bien, ¿sí? Pero no, realmente esta es una temporada en la que uno tiene que dolerse por su pecado y gozarse en la resurrección de Cristo, ¿sí? Uno tiene que dolerse porque ofendemos a Dios, pero a su vez tiene que gozarse porque Dios mismo ha provisto un camino y ese camino es Jesucristo. Amén. La quinta palabra, tengo sed. Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y en el Salmo 69, del 20 al 21 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Espere quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además por hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Pues prácticamente cuando Jesús exclama tengo sed, exclama un sentimiento muy profundo, ¿sí? Que tiene que ver tanto con que Jesucristo, recordemos que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, dos naturalezas en una misma persona, y a su vez expresa este deseo humano de la sed, justamente, pero también expresa una sed espiritual, una sed de comprensión, por así decirlo, por la humanidad, una sed y un hambre de justicia para la humanidad en este mundo perdido, caído en una naturaleza pecaminosa. Entonces esto representa también que la palabra de Dios sigue vigente, ¿sí? Cuando Jesús también expresa tengo sed, es decir, veo a la humanidad perdida, a la humanidad lamentablemente sumida en el pecado, sumida en la comodidad a veces en la comodidad del conformismo, ¿sí? De la apatía. O sea, es lamentable ver hoy en día cómo mucha gente tiene sed, cómo mucha gente no tiene sed de justicia, no tiene sed de santidad, de una relación personal con Dios. Lamentablemente pareciera que en muchos casos la iglesia ha vuelto un club social en el que vamos nada más a sentirnos bien. Vamos nada más porque
pues si voy ahí me siento parte de una comunidad, satisface un deseo, un sentimiento de pertenencia, pero hasta ahí. O sea, no hay una sed genuina por realmente anhelar la presencia de Dios, y creo yo que eso es lamentable. Mucha gente anhela compañía humana, mucha gente anhela diversión, anhela experiencias que le den adrenalina a su vida, pero ¿cuánta gente no anhela realmente decir, tengo una relación personal con Dios, siento la presencia de Dios y el Espíritu Santo obrando en mi vida? Eso es lo que creo yo que deberíamos de anhelar todo cristiano. Debemos tener sed de buscar a Dios. Amén. Esa sed que solamente el agua viva que da Jesucristo puede llenar. Sexta palabra, consumado es. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Justamente aquí muestra un punto muy importante, que es la consumación de la ley. Y reitero, ya es la tercera vez que lo digo, Jesús no vino a quebrantar la ley, vino a cumplirla. Y con el cumplimiento estaba también su consumación. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos ahora bajo la gracia, ¿sí? Entonces ya se ha cumplido el plan de salvación para la humanidad, y a partir de esta situación, a partir de que se empieza a consumar la ley, empieza otro periodo, ¿sí? Es decir, después de esto Jesucristo muere, resucita el tercer día, y con su resurrección marca el periodo de la gracia, que el ser humano puede reconciliarse con Dios, puede volver a Dios y recuperar aquello que perdió del jardín del Edén, porque así como lo dice la Biblia, si por Adán entró el pecado, en Jesucristo entró la vida eterna. En Jesucristo se rompe ese reinado de la muerte, se rompe esa maldición, y se cumple también lo que dijo en su momento Dios en el Génesis, que la serpiente heriría a la mujer en el calcañar, pero ésta le heriría en la cabeza. Entonces con la consumación del sacrificio de Cristo se representa el final definitivo del reino de la muerte, el final definitivo de Satanás. Así como Satanás trató de tergiversar el plan de Dios pudo más que las obras de Satanás, y ahora hay esa reconciliación con Dios, ¿sí? Y la última, séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46, ¿sí? Prácticamente, pues aquí tenemos que entender que, pues bueno, Jesús en ese momento siempre se encomendó a Dios. En ese momento, cuando le dice al Padre, pues en ti encomiendo, en tus manos encomiendo mi espíritu, tenemos que entender también esto, que uno como cristiano siempre está en manos de Dios. Uno como cristiano entiende que somos almas que tienen un cuerpo. Nuestra dimensión física no es la única. Si morimos, gracias al sacrificio de Cristo, nuestra alma puede estar con Dios, ¿sí? Esto no es todo. No somos animales, no somos plantas que morimos y aquí termina nuestra vida, no. Somos seres que trascienden el espacio físico, ¿sí? No en el sentido que tengamos poderes espirituales, no. En el sentido que tenemos un alma, ¿sí? Y esa alma puede en su momento estar con el Creador. En Cristo todo se cumplió, ya nada más quedaba morir, Él lo acepta, ¿sí? Él decide aceptarlo. Incluso podemos ver en Esteban, allí en Hechos 7:59, Esteban, el primer mártir, por así decirlo, registrado, él imita a Cristo y él dice, Padre, él dice, en ti encomiendo mi espíritu, te encomiendo a ti, Señor, ¿sí? Y aquí debemos entender que el cristiano siempre tiene que poner su vida en manos de Dios. El cristiano no está en este mundo para buscar dominarlo, someterlo, bajar el reino de Dios a la tierra, no. El cristiano está aquí para expandir el reino de Dios, ¿sí? Un reino que se va a consumar allá en el cielo, un reino que no pertenece a este mundo, un reino que trasciende fronteras, idiomas, nacionalidades, colores, un reino que trasciende espacio, un reino que trasciende el tiempo, ¿sí? El cristiano está aquí para cumplir una misión, que es servir a Dios y arrebatarle las almas al diablo, ¿sí? Evangelizar, llevar el evangelio por todo el mundo para que en su momento la gente pueda escuchar esta buena nueva del sacrificio de Cristo y entender que gracias a esto podemos acceder a la salvación. Entonces en todo lo que hagamos, incluso en nuestra vida, siempre tenemos que decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos me encomiendo, Señor.
porque al final de cuentas todo lo que hagamos y todo lo que seamos somos de Dios. Estamos aquí para servir a la gloria de Dios. Y este mundo pasa, este mundo terrenal no es nada, este mundo es un soplo, es literalmente una pequeña mota de polvo en la inmensidad del tiempo. Y como tal nuestro destino no es que todo quede aquí, nuestro destino es estar con Jesucristo en la gloria, por toda la eternidad. Entonces esto a su vez es una palabra de esperanza, entendiendo que esto no es el final, que el cristiano no muere, porque así como lo dijo Jesús, el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas fueron las 7 palabras que Jesucristo encomendó, dijo ahí en la cruz del Calvario, que creo yo que tenemos que meditar siempre, tenemos siempre que estar aquí, aprovechar ese tiempo para reflexionar internamente acerca de la importancia del sacrificio de Cristo, lo que sufrió, lo que vivió, cuál fue el significado de su mensaje, cuál fue el propósito como tal de haber venido, y entender que todo lo que hizo Dios en su momento pues hizo por amor. Realmente Él no ganaba nada al venir aquí, Él no ganaba nada al dar su vida por nosotros, ¿sí? Los únicos que ganamos fuimos nosotros, ¿sí? ¿Y por qué? Por amor, un amor que trasciende todo aquello que el ser humano pudiera entender, porque uno difícilmente moriría por un familiar o por alguien justo, difícilmente, pero Jesucristo murió por la humanidad, que no se lo merecía, no nos lo merecíamos, ¿sí? Incluso murió por aquellos que lo habían entregado, por aquellos que lo torturaron, por aquellos que lo traicionaron, murió por los discípulos que lo dejaron solo, ¿sí? Murió por todos y cada uno de nosotros. Y meditemos en esto, pero a su vez gocémonos en que Cristo resucitó. Y gozosamente tenemos que recordar esto, porque así como Él resucitó y venció la muerte, en nosotros también en su momento vamos a hacerlo también. Venceremos a la muerte, ¿sí? Porque ya cuando uno acepta a Jesucristo, nace de nuevo, y una vez que hemos nacido 2 veces, nada más dormiremos una vez, que es en el cuerpo físico. Pero oh sorpresa, porque cuando Jesucristo venga, nos dará un nuevo cuerpo, ¿sí? Celestial, ya sin las impurezas e inmundicias de la carne, ¿sí? Así que todo lo que tenemos que hacer, o todo lo que le espera al cristiano, es ganar. Independientemente del sufrimiento y todo aquello lo malo que acontezca en esta vida, no importa, porque si sufrimos aquí, reinaremos con Él. Y así como lo dice el libro de Hechos, es necesario que después de muchos sufrimientos entremos en el reino de Dios. Hermanos, mi deseo es de que los bendiga, que hayamos reflexionado en estas 7 palabras de Jesucristo y demos de la importancia que merece a la Semana Mayor. Demos de la importancia que merece los cultos de 7 palabras, los viernes a las 3 de la tarde, el culto de resurrección en la mañana. No olviden, muy importante, el tema de la comunión. Es un mandato que Jesucristo nos dejó. Tomémoslo siempre con amor, con respeto, con reverencia, ¿sí? Esa reverencia que este mundo nos quiere arrebatar. Dios los bendiga, hasta la próxima.